Hola a todos. Hoy os quería compartir cómo se hizo este trabajo. Si lo vemos así, pues parece que lleva muchísimo trabajo y obviamente lo lleva, pero si yo os lo divido en trocitos, vais a ver que lo podéis hacer también vosotros. Este es el documento de Photoshop. Si yo ahora le quito todas las capas, vamos a ver si lo hago por partes. Vamos a cerrar por aquí. Me voy a asegurar de que esté todo encendido, no vaya a ser que haya algo apagado y entonces yo lo encienda por error. Vamos a ir quitando, o sea, vamos a ir revisando que todos los ojos estén abiertos. Esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho un alumno mío. Yo siempre dejo los nombres puestos para que veáis quién ha hecho el trabajo, de manera bueno, pues que veáis quién ha sido el autor, ¿vale? Esto lo he hecho con el consentimiento del alumno. Ahora sí voy a quitar las capas. Un truquillo que no sé si sabíais es que cuando yo quiero quitar las capas no hace falta que pinche de una en una las capas, sino que yo si pincho en la primera y mantengo el ratón apretado o el tablero y arrastro hacia abajo, pues puedo quitarlas todas de golpe y es mucho más sencillo. Ahora sí, empezamos. Vamos a ver cómo empezamos con este proceso. Esto es simplemente el cielo. Vais a ver que en algunas de las capas hay errores de este tipo. No pasa nada. Quiero decir, cuanto más organizados seáis, mejor, pero es posible que en un trabajo de estas características suceda algo que os haga pintar en una capa que no corresponde. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Aquí van apareciendo fotografías de olas que, como veis, están ligeramente recortadas, pero realmente no hace falta recortarlas del todo, ¿vale? Esto es un mar más movido, un océano, y vamos añadiendo distintas texturas que me van a dar la sensación de que el mar está movido. Cuando vemos aquí las salpicaduras, probablemente esta parte de aquí sean pinceles. Yo os he compartido una serie de pinceles que os pueden servir, pero podéis buscar vosotros otros pinceles. Aquí ya vamos empezando a meter edificios. Voy a ir cerrando y abriendo ojos para que quede más claro. Vamos a poner una capita abajo de color sólido para que cuando yo cierre algo, pues se pueda ver dónde la he metido aquí. ¿Vale? Porque va a haber cosas que no vais a ver bien a no ser que tengamos una capa de fondo, como es por ejemplo este edificio. Aquí tenemos un edificio que ya tiene las olas integradas. Veis que tiene un agujero que es el símbolo de Ibercaja, porque este edificio antiguamente era de Ibercaja. Vamos a ir añadiendo, ¿veis? Y aquí tenemos el de McDonald's. ¿Hace falta recortarlo bien? No, simplemente con hacerle el agujero y colocar un logo encima que tape ese agujero, suficiente. Este efecto es de efecto de tono y saturación. Lo hacemos desde aquí, es un ajuste inteligente que lo que me va a permitir es hacer cualquier tipo de modificación de color. Un momentillo, que está bloqueado. Esto también conviene hacerlo una vez que vayáis terminando procesos, ir bloqueando las capas, de manera que por error no confundo nada, ¿veis? Yo aquí le estoy haciendo un cambio en el brillo del logotipo. Si yo me voy a ponerlo esto aquí, para que me aparezcan siempre visibles. También organizaros las capas, podéis perder 5 minutos y os va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Y aquí me vengo al tono y saturación, que lo que hemos hecho en este caso, es bajar la saturación para que se note un poco más integrado con lo que es el edificio. Voy a volver atrás. No sé qué ha pasado en el color. Un momentín. Vale. Ahora. Entonces, si vamos añadiendo, ¿veis? Aquí tenemos ya el edificio integrado y vamos a ir subiendo. Más olas, más salpicaduras, que como repito probablemente son pinceles. Otro truquillo, si hay una capa que me interesa verla de manera individual, pero yo no quiero quitar los ojos a las demás, aprieto el Alt encima del ojo que me interesa y esto es como activar un solo. Es decir, dejamos visible únicamente la capa que tiene el ojo encendido o el Alt apretado. Si quiero añadir otra, lo puedo seguir haciendo, no suelto el Alt y continúo, ¿y veis? Fijaros, me ha cambiado. Vuelvo a ponerle la misma y vuelvo a ponerle otra. No estoy soltando el Alt en ningún momento. Si yo lo que quiero es añadir una foto a este bloque, suelto el Alt y voy añadiendo. Y ahora, cuando vuelvo a soltar, cuando vuelvo a pinchar en el Alt, tengo que volver a activar mis capas. Si yo lo que quiero, otro truco, es activar momentáneamente esta capa, una solo, por ejemplo, en este paso de independencia, y quiero volver a como estaban mis capas anteriormente, vuelvo a pinchar encima del mismo ojo con el Alt apretado y volverán a aparecer las capas que anteriormente estaban activas. Lo repito, tengo estas capas,
Y ahora yo solamente quiero ver este edificio de aquí. Alt apretado, pincho en el ojo, lo veo, lo compruebo y vuelvo a pinchar en el mismo ojo, otra vez con el alt apretado, no lo suelto. Esto es como si dijéramos una revisión rápida, es decir, no me cambia nada de cómo yo tenía los ojos en ese momento, pero me permite momentáneamente decir, vale, pues esta ola está bien recortada y vuelvo otra vez. Y así lo hago con cualquiera. Esta ola está bien recortada y vuelvo. ¿Entendido? Vale, entonces tenemos aquí mis dos edificios, tengo las salpicaduras, tengo el paso de independencia, es decir, ya tengo la base. En esta base lo que se ha hecho es ya aplicar un efecto en la propia capa porque esta capa va a estar desaturada. Entonces, si estáis seguros del efecto que vais a usar, lo podéis utilizar desde la ventana de ajustes. Mi recomendación, mía propia, sería que en lugar de eso hicierais una capa inteligente. Yo voy a darle un efecto distinto al que tiene ahora mismo. Por ejemplo, filtro de fotografía, que lo que hace es convertir un poco más a un tono. Podemos tener aquí varios tonos, una luz fría, una luz caliente. Vamos a dejarlo en luz fría. Y lo que haríamos es, si yo tuviera ahora mismo una capa aquí y otra por debajo y solo quiero que este filtro, vamos a ponerlo en caliente más que nada porque destaca más. Vale. Si yo solamente quiero que este filtro afecte a lo que es el paso de independencia, pero no afecte a las nubes que hay en las capas de debajo, yo lo que hago es apretar el Alt y pincho entre las dos capas y me va a aparecer este logotipo o este icono. Es como una flechita y un cuadrado. Si yo suelto me aparece el dedo, si yo pincho entre las dos, es decir, arriba sigue estando el dedo, abajo sigue estando el dedo, pero cuando me acerco a la intersección me aparece esta flechita. Pincho y entonces ahora este efecto, con esta flechita hacia abajo, me indica que solo va a afectar a la capa que hay inmediatamente debajo. Si yo quito esta capa permanece intacta. ¿Veis? El color del cielo no cambia, porque yo le he dicho que este efecto solo se aplique en el edificio. Si quiero eliminar esta opción, vuelvo a pinchar con el Alt, me aparece un tachado y ahora sí le afecta tanto al cielo como no me sale, a las nubes. Entonces vuelvo a quitarle el bloqueado, ¿vale? Seguimos teniendo esto y ahora seguimos. Ahora voy a ir ya un poquito más rápido, vamos a ir empezando a añadir elementos. Al principio es muy posible que veáis cosas raras en vuestro proyecto, pero esto es lógicamente normal. Yo conforme voy avanzando es cuando voy a empezar a ver todo integrado, pero de momento lo que tenéis que hacer es añadir elementos. ¿Por qué me paro aquí? Porque aquí lo que han hecho es añadirle una salpicadura, que es esta, es un pincel de salpicadura, pero luego se ha añadido un trocito de edificio al que se le ha modificado la posición de manera que parece que esta salpicadura ha roto este edificio. Si lo queréis ver más exagerado, yo podría coger este trocito y ponerlo así. ¿Y veis? Parece que se ha soltado de su edificio y que se está venciendo hacia adelante o que se está venciendo hacia atrás. Todo esto viene del mismo edificio, pero integrado con la salpicadura da la sensación de que queda mejor. ¿Cómo hemos hecho la integración? Con esta máscara. Si yo pincho con el Alt apretado, aparece en color negro con un pincel de salpicaduras también las partes que van a aparecer visibles e invisibles dentro de esta capa del edificio. Si yo elimino esta capa, la deshabilito, vamos a ver que el edificio, vamos a hacerlo de nuevo, si lo deshabilito, bueno, aquí en este caso está mal recortado porque está en la propia capa, pero yo podría tener una capa con el edificio completo y con la máscara borrar las partes que no me interesan. Entonces, continuamos. Farola. La farola que ha sucedido simplemente es un poquito de opacidad. Como esta farola ahora aparecía detrás de las salpicaduras, pues para hacerlo más realista lo que se ha hecho es duplicar ese trocito de farola para que aparezca por delante y le demos sensación de distancia. Añadimos aquí un árbol que ahora aquí está. Está como caído, de momento no está integrado, como veis, porque cambia el color, pero luego sí que se irá integrando según vayamos aplicando los efectos. Más salpicaduras. Una farola destruida, mismo concepto. Está recortada de algún otro sitio. Y entonces yo ahora puedo modificarla y con las salpicaduras integradas, pues da la sensación de que este trocito de farola se ha despegado del sitio por el golpe. Vamos a volver atrás, ahí está. Creo que era por ahí. Logotipo de Apple. Esto mis alumnos son muy fans porque saben que yo soy adicta a los Apple y entonces siempre me cae algún logotipo de Apple por algún lado. Continuamos, un logotipo de Coca-Cola, que en este caso solamente es la sombra. El rojo lo que hace es darle color, pero con la sombra por debajo da la sensación de profundidad. Si yo muevo esta sombra,
Otra vez, es que están todas las capas bloqueadas, se me ha olvidado desbloquearlas. Me cojo la sombra y según la separo, vamos a darle un poquito de profundidad. Desde lejos va a parecer que este cartel está como colocado hacia adelante en el edificio. ¿Qué hemos hecho? Al color original se le ha dado un efecto de estos que os comentaba antes, de tono y saturación, para que no destaque tanto y no quede tan brillante en un montaje que está todo como más desaturado. Entonces esto lo hacemos de manera individual con cada cosa que vamos colocando. Vamos a cerrar estas carpetas para que no nos molesten. Continuamos, puerta Cinegia, el edificio que hay al final. Le voy añadiendo salpicaduras o ola integradas con parte del edificio que hemos tenido aquí. Vamos metiendo y entonces da la sensación de que este edificio que estaba aquí abajo ha salido volando. Árbol arrastrado, lo veis que está aquí, que todavía no está integrado, y ya empezamos a meter las olas. Estos siguen siendo fotos que mezcladas entre sí van a dar la sensación de una especie de tsunami. Hay algunas que no se ven, pero simplemente ayudan a que el montaje vaya quedando mejor, es decir, de aquí solo hemos utilizado este trocito, pero da la sensación de que está todo un poco más integrado y que el mar está muy revuelto. Seguimos poniendo salpicaduras. En estas salpicaduras, si veis que no se encajan bien a la primera, mirad los modos de fusión. En este caso no están utilizados, pero yo siempre digo que los... ¿Dónde está la capa aquí? Un momento. Vamos a quitarle el... Vale. Si veis que esta ola de repente no os queda bien, pues podéis probar a multiplicarla de alguna manera. ¿Habéis visto ahí que ha desaparecido un poco? Si la superponemos, pues me queda así más transparente. Si le ponemos luz suave también está integrada. Y podemos ir duplicando y poniéndolas según nos convenga. Continuamos. Hay una cruz, otra cruz. Vamos a ir metiendo ya olas. Esto es una estatua, bueno, una escultura que hay muy famosa en la Plaza de España de este Paso de Independencia de Zaragoza. También lo que hemos hecho ha sido separar las distintas partes para que parezca que el tsunami se ha llevado el objeto. Añadimos la textura, esto es importante. Si yo quiero que esto quede realista, lo que tengo que hacer es meterle una especie de textura, ¿vale? ¿Veis? Aquí. Que en principio, si la pongo en modo normal, me va a quedar extrañísima, porque este mar no va a quedar realista, pero en cuanto empiezo a utilizar los modos de fusión, y a esto yo me refería, vamos a empezar como a integrarlo en mi fotografía. No tiene por qué ser luz suave, puede ser superponer y bajarle la opacidad, puede ser modo multiplicar, que lo oscurece bastante, pero también le da una sensación de integración. Puede ser, habitualmente los que yo utilizo son el modo multiplicar, el modo trama y el modo luz suave, para que os acordéis, perdón, luz suave, son los segundos de cada bloque, es decir, segundo, segundo y segundo. ¿Significa que el resto no los use? No, pero habitualmente el multiplicar es el que elimina el blanco, el trama es el que elimina el negro, luz suave es el que elimina el gris. También utilizo muchísimo el modo superponer. Y el resto, pues bueno, pues voy eligiendo según lo vaya viendo útil. Si utilizáis un Mac y queréis pasar de un modo a otro con los atajos, podéis utilizar el Shift y el más del teclado numérico. Siempre que estéis en la capa, o sea, en la ventana de las capas, esto moverá los modos de fusión. Si yo tengo, por ejemplo, el pincel seleccionado e intento usar estos modos, no me va a funcionar. Esto es, lo digo por si os pasa, no es que no funcione, es que me los está cambiando, pero del modo pincel. Es decir, si miráis arriba de la ventana, aquí arriba, el modo pincel también tiene modos de fusión. Y lo que está cambiando es esos modos de fusión en la parte de arriba. Es decir, cuando queréis utilizar este ejemplo, no solo vale con estar en la ventana capas, sino que también tenéis que estar, por ejemplo, en el modo mover, porque hay determinados modos, ahora sí que funciona, que bloquean este acceso directo. Me parece que los que usáis PCs, el modo es directo. Si seleccionáis aquí el texto y bajáis con las flechas del teclado, juraría que funciona directamente. Es como si yo tuviera aquí un texto y yo selecciono el texto, con las flechas, ¿veis? Voy cambiando. Pues juraría que los que usáis PC os funciona directamente, pero a los que usamos Mac no nos funciona directamente. Madre mía, la que he liado. Voy a volver atrás. De hecho, voy a volver al principio, ¿vale? Y vuelvo otra vez, porque ya me quedan muy poquitas capas. Voy a quitar un segundín, vamos a quitar esto y vamos a seguir el proceso que estábamos mirando. A ver, tranvía. Yo creo que todavía no habíamos llegado aquí. Ahora. Vale.
Entonces, no recuerdo si había terminado esto, me parece que no. Vamos a venir aquí, un segundillo solo, que quito ya los bloqueos y así ya termino del todo. Vale. Entonces, continuamos. Me había quedado por aquí. El ángel, vamos añadiendo la textura, la copiamos para darle un poco más de textura. Veis que aquí tiene luz suave y al multiplicar es como que me dobla ese efecto. También es otra opción que podéis hacer. Si veis que un efecto os queda bien, pero no os queda suficientemente definido, podéis duplicar esa capa y eso probablemente duplique las opciones de ese modo de fusión. Seguimos poniendo olas. Aparece ya un coche volcado que no se acaba de entender bien, pero luego veréis que solo aparece un trocito y es suficiente. Ahora ya nos venimos a la parte del tranvía. Esta calle tiene raíles del tranvía, con lo cual queda coherente. Veis que son simplemente sombras que de momento no tienen sentido, pero conforme vamos añadiendo los distintos elementos, ahora ya pues empieza a integrarse. Aparece el tranvía, no se acaba de ver qué es esto, pero se intuye que es una parte que se ha volcado. Entonces no hace falta que se vea el cristal de delante y que sea eso lo que se ha volcado. No, puedes coger cualquier trocito del tranvía y simplemente utilizarlo. Aquí vamos añadiendo gotas, entiendo que también por pinceles, salpicadura, vamos añadiendo. Aquí aparecen ya los elementos que van a hacer el lateral de mi calle, más olas, y aparece un autobús, y bueno, simplemente pues vamos añadiendo opciones. Más salpicaduras y ahora ya. Empezamos a lo que es el destrozar el objeto. De momento solo hemos creado lo que es el concepto general y a partir de ahora empezamos a romper el cristal del tranvía. Vamos a añadirle por aquí el cristal roto también al autobús. Quizás se podría borrar de aquí arriba, o sea, no tiene por qué estar todo perfecto. O sea, quiero decir que en los trabajos a veces hay fallos, pero bueno, pues sí que me sirven para explicar un poco lo que estamos utilizando. Ahí. Vamos añadiendo, a ver que he cerrado el tranvía por error, perdonadme. He debido darle un atajo sin querer. Continuamos con unas grietas que metemos en lo que es el suelo, ¿veis? No acaban de destacar del todo, pero le dan un look que es interesante. Por aquí lo que aparece es una pared destrozada que no acabo de ver dónde está. Tantas cosas que aquí arriba, ¿vale? Yo estaba mirando a otro sitio. ¿Veis? Si yo me acerco, simplemente son una especie de grietas que las podríamos eliminar de las ventanas. Os recomiendo que si utilicéis este tipo de grietas que no lo pongáis en las ventanas porque si no os parecerá un folio. En lugar de tener volumen y especie de 3D o una especie de profundidad, cuando lo aplicamos todo de manera uniforme entonces da sensación de todo lo contrario, de que es algo totalmente 2D. Entonces os recomiendo que en determinadas zonas de vuestro edificio eliminéis ese efecto. Veis que aquí la ventana no tiene nada, sin embargo la pared sí. Esto es lo que hace que quede bien. Por ejemplo, aquí yo no habría puesto esta línea uniforme. Habría borrado determinados trocitos pues para que le dé más sensación de realismo. Seguimos poniendo texturas. ¿Veis? Esta, a ver dónde para, que tampoco la veo. Uy, un momento. Quito el bloqueo. Ahora, aquí, en la parte de abajo. Continuamos. Ahora ya empiezan lo que son los efectos generales de la foto. Veis que aquí, en la parte de Hue Saturation, lo que hemos hecho ha sido unificar esas texturas que estaban amarillentas y ponerlas un poco más hacia blanco y negro. No es que yo quiera la foto en blanco y negro, es que lo que quiero es eliminar el color de los edificios originales para que cuando yo le aplique el color general a la fotografía todo me quede integrado. Aquí también tengo una textura muy marcada, pero si yo ahora le aplico el tono y saturación, esto ya empieza a coger sentido. Más textura de edificios, cada una como veis es diferente, no repitáis la misma todo el tiempo y cada una lleva su efecto de tono y saturación. Sigo añadiendo, sigo poniendo tono y saturación, esto ya es optativo, quiero decir, simplemente le da uniformidad. Sigo poniendo y ahora sí, esta es ya la carpeta final. Una vez que hemos puesto las texturas y los elementos y está todo integrado de manera individual, ahora sí estos efectos le afectan a todo el conjunto. Vamos a poner en la historia para asegurarme que esté como estaba el trabajo original de este alumno, que no haya tocado yo algo por error. Y ahora, cuando yo
quito esto, vamos a ver que de este color más apagado le voy metiendo, por ejemplo, brillo y contraste, con lo cual ya tengo todo más contrastado. Intensidad, ya tengo todo con un tono más azulado. Tono y saturación, he bajado la intensidad de ese azul y lo he convertido un poco más en contrastado. Luces y sombras, vamos a abrirlas de una en una. Me vengo aquí y tengo, por ejemplo, esto es libre, quiero decir, no tenéis por qué seguir este orden, simplemente son ideas de cosas que podéis utilizar. Luces de las farolas. Acabamos de iluminar determinada parte de mi fotografía. La luz del semáforo, que estaba apagada, pues ahora yo la acabo de encender. Las luces de los vehículos. Estos son simplemente, ahora os lo explicaré al final, un momentito que me apunto. Las luces. Bueno, lo podemos ver aquí. Si yo quito esto y pongo esa capa que había marcado abajo, lo único que es un pincel difuminado, no tiene mayor misterio. Le pongo aquí una capa de color verde y lo vais a ver claramente. ¿Veis? Son simplemente puntitos blancos que yo he hecho con un pincel difuminado, no tiene mayor misterio. ¿Veis que es fácil? Me vengo aquí. Listo. Ahora, no sé qué ha pasado. Cada vez que toco algo, destrozo algo. Eso también es muy normal. Conviene, aprovecho para explicar esto. Yo ahora porque solo os lo estoy enseñando, pero si vosotros estáis trabajando, os va a costar mucho menos encontrar las cosas si todos, absolutamente todos los elementos están nombrados. Parece una tontería, porque decís, bueno, pues ya lo buscaré. Vale, pero es que hay un atajo en Photoshop que si yo me pongo en la herramienta mover y pincho con el botón derecho, me va a dar una estimación de ese objeto que yo quiero seleccionar. Y me va a aparecer todo nombrado. Si yo me vengo aquí, bueno, en esta que sé que hay un trocito, pues por ejemplo, yo aquí puedo coger, del Paseo de Independencia puedo coger la farola izquierda, las salpicaduras, las olas del fondo, la ola izquierda. Si yo sé perfectamente cómo trabajo, pues esto me va a resultar mucho más sencillo, ¿veis? Yo aquí puedo coger el cristal roto. En este caso, porque tengo muchos efectos, entonces lo primero que me va a encontrar son los efectos ya que le afectan al conjunto entero. Pero, por ejemplo, si yo cojo aquí el cristal roto del bus, me lo selecciona en la ventana de las capas y yo ya sé que ahora lo puedo empezar a modificar. Si yo no tengo ningún nombre, aquí solo me van a aparecer capas sin sentido. Yo no sé lo que estoy seleccionando y me va a costar muchísimo modificar esos elementos. Cuando tengo aquí, ya estamos acabando, todos estos elementos marcados, la luz del semáforo, la luz de los vehículos, el destello del tranvía, esto simplemente puede ser un difuminado radial. Si yo ahora cojo el difuminado, el degradado, perdón, me lo cojo en modo transparente, le cambio el color a blanco. He dado doble clic en el color, aquí, doble clic. Lo pongo en modo radial, cuando yo ahora hago una capa nueva, vamos a ponerla arriba, si yo ahora hago así, pues ahí tengo una luz. Dependiendo del color que yo quiera utilizar, hago otra luz, ¿veis? Según yo voy haciendo estas luces, luego las puedo integrar, las puedo poner en modo trama, que están mucho más discretas, en modo luz suave, que se integran mucho más con el fondo, modo multiplicar, que se van a oscurecer. Tengo mil opciones para yo empezar a integrar este tipo de elementos. Me vengo al destello de la izquierda. Vamos a ver un momento, que quería explicaros. Vale, aquí, la luz del autobús, un rayo de sol, que lo que hacemos es darle, que la imagen no sea tan plana, es decir, decirle, pues vale, pues la luz va a venir de un lado, yo me lo puedo inventar. Ahora mismo este rayo no es real, pero lo que le estoy diciendo es que mi sol viene de allí. Más farolas, más iluminadas están aquí, no sé si os habéis fijado. Sombras y reflejos, ¿esto qué hace? Esto es muy interesante. Simplemente son puntitos grises y negros que con el modo superponer me van a quedar perfectamente integrados en mi objeto. Si yo los pongo en modo normal, obviamente no tiene ningún sentido, pero si lo pongo, no me acuerdo en qué modo estaba, ahora volveré atrás. Si lo pongo en modo superponer o en modo luz suave, pues veis, va integrando esas sombras y que todo vaya cogiendo como más nitidez. Voy a volver atrás porque no recuerdo en qué modo estaba. Superponer. Vale. Ahora lo que estamos haciendo es una especie de lluvia, fijaros, es muy finita, pero efectivamente aquí hay una lluvia. ¿Cómo la he creado? Simplemente es una capa gris,
Vamos a poner otra vez aquí una capa. Vamos a pintar esta de color rosa. Perdón. Edición rellenar. El color frontal. Vale. Pongo por debajo. Y fijaros que es una capa en color gris en modo trama. Si yo lo pongo en modo normal y le quito la máscara, vamos a ver todo el proceso, y le pongo al 100%, yo tengo esta capa. Esto lo podéis buscar en internet, ponéis lluvia y os aparecerán capas de este tipo, o rain. A mí me gusta buscar toda la información en inglés porque me da la sensación de que encuentro más cosas. Si habláis inglés, os animo a ello, y si no, pues bueno, buscarlo en español, que también hay cosas. Esto es una capa simplemente gris con blanco y con negro, que tiene una máscara que hace que solo se vea la parte superior, está borrada la parte inferior, estaba al 35% para que no destaque tanto, y luego otra vez me he olvidado de qué modo de fusión tenía, así que vuelvo atrás, me vengo aquí y veis, está en modo trama. Cuando yo esto lo pongo con el resto de elementos, lo que hacemos es conseguir un efecto sutil de lluvia. No hace falta que esté muy marcado, pero sí que va quedando bien. Un efecto general de niveles que ya le afecta a toda la capa. Aquí es un efecto de otro tipo de lluvia, pero más gruesa. Vamos a hacer lo mismo. Yo le quito la máscara, le pongo esta capa rosa para que me enseñe exactamente lo que estoy haciendo. ¿Veis? Es una capa que tiene... no sé por qué ahora no la veo del todo. Por el modo. Vale, modo trama. En el modo normal sería así, es una lluvia más gruesa, y en el modo trama lo que hacemos es integrarlo con el resto de mi fotografía. Y si encima de esto le pongo un efecto de niveles, lo que estamos haciendo es quitarle claridad a esta fotografía. Esto estaba al 30 y pico, me parece también, no recuerdo bien. Y veis, aquí, si yo quisiera una lluvia más marcada, pues sería esto lo que tendría que hacer. Y este es el vídeo que os quería enseñar hoy. Realmente no es difícil de hacer, lleva muchísimo trabajo, es un trabajo muy paciente y que requiere de un cierto conocimiento del programa, pero si se tiene clara la idea que se busca en la cabeza y se es organizado a la hora de trabajar, todo va a ser mucho más sencillo. Espero que con este vídeo os haya entrado el gusanillo para practicar y conseguir vuestras propias versiones de este trabajo. Un saludo y hasta la próxima.